365, ¿por qué migrar a Microsoft 365 Business Premium? Vale, tenemos los dos conceptos que son claves. Por un lado, seguridad y por otro lado, 365 Premium. Vamos a ver cómo se conjugan estas cosas, ¿de acuerdo? A ver, un momentito que cambie, que me vaya aquí a la presentación que no estaba. Vale, yo creo que ¿por dónde empezamos si tenemos que hablar de seguridad en la empresa, de ciberseguridad? Pues tenemos que empezar por cuánto le preocupa la seguridad a tu empresa. Aquí os agradecería que pusierais en el chat, que respondierais a esta valoración que os pongo aquí. De 1 a 10, ¿cuánto os preocupa la seguridad de vuestra empresa? Y sí os agradecería que por favor lo pusierais en el chat, porque yo creo que es la clave de todo esto. ¿Vale? Os voy a dar medio minuto. Genial. A Juan José le preocupa 10. A Conamat también le preocupa 10. Bueno, mientras vais respondiendo, 10. Vale. A Yolanda también 10. Vale. Esta pregunta la hice a modo de hacer una preparación para el webinar. La hice a principio de semana en una empresa. Evidentemente también me contestó que 10. Vale. Bueno, yo creo que es natural, ¿no? Vivimos en un momento en el que estamos todos como muy preocupados por la seguridad de nuestra empresa. Vamos a ver cuánto riesgo corre tu empresa. Bueno, aquí hay lo mismo, pero en descendente, ¿vale? Volvemos a la diapositiva inicial. Si te preocupa 1 la seguridad de tu empresa, estás corriendo un riesgo de 10. Perdón. Si te preocupa 10 la seguridad de tu empresa, estás corriendo un riesgo muy bajo. El riesgo cero no existe, ¿vale? Entonces, estás corriendo un riesgo muy bajo. Entonces, hemos dicho que nos preocupa 10. Cuando hice este ejercicio en otra empresa, como os digo, a primeros de semana, también me dijeron que 10, con lo cual, oye, podemos valorar que su riesgo es poco porque tienen una gran preocupación. ¿Qué pasa? Que en esta empresa, cuando hice esta consulta, dije, pero espera, esto es lo que me estás contando. ¿Cuánto te preocupa la seguridad de tu empresa? ¿Vale? Ahora, ¿de verdad estás preocupado? Y entonces le hice un ligero cuestionario. Le dije, oye, ¿tienes antivirus profesional? Porque nos encontramos en muchas empresas que tienen un antivirus gratuito, caducado, un antivirus que es para casa, te permite 5 dispositivos y lo están usando en la empresa. Esos no son antivirus profesionales. Bueno, me respondió que sí. Y efectivamente tenía un antivirus profesional y todos sus usuarios tenían un antivirus profesional. Bien, fantástico. Vamos a seguir. ¿Tenéis una VPN? O sea, ¿siempre que os conectáis a vuestros sistemas lo hacéis mediante VPN? Sí. Bueno, fantástico. ¿Tenéis múltiple factor de autenticación? No tienen múltiple factor de autenticación. ¿Tenéis las actualizaciones de vuestros programas garantizadas? Sí, le hemos dicho a los usuarios que cuando vengan actualizaciones se las instalen. No, eso no es tenerlas garantizadas. Eso es dar la instrucción de que hagan algo, pero no podemos garantizar que lo vayan a hacer. Todos conocemos a los usuarios. Con lo cual, esto es un no, no están garantizadas. Sí, se dice, oye, hacedlo. Luego ya veremos si lo hacen. ¿Tenéis el control de dispositivos autorizados a vuestra organización? Es decir, un dispositivo al que no habéis autorizado acceso a vuestros datos, a vuestra información, a vuestros programas, ¿puede acceder? Si tiene las claves, sí. Pues eso no es tenerlo, no es tener el control de los dispositivos. Basta con conseguir las claves y se accede. ¿Tenéis políticas de seguridad activas? Sí, a todo el mundo le decimos que el antivirus lo tiene que tener activo. Eso no es una política de seguridad. La política de seguridad establece cuáles son las condiciones para un trabajo seguro y se garantiza que se cumplan. Con lo cual la respuesta es no, también. ¿Tenéis garantizado el permiso de acceso a los usuarios a la documentación a la que tienen que acceder y a la que no? Sí, tienen una serie de carpetas, bueno, lo organizamos en carpetas. ¿Esa seguridad está controlada? ¿Estamos seguros de que ningún usuario puede acceder a una carpeta con datos sensibles?
No, bueno, eso no. De hecho, se generó una discusión ahí. Porque decía, sí, sí, el gerente me decía, sí, sí, y el responsable de IT decía, bueno, no, o sea, aquí un usuario se le dieron estos permisos, pero luego se decidió quitarlo, pero nos dimos el otro día cuenta de que tenía acceso, con lo cual no está garantizado. ¿Tenemos la capacidad de, si un dispositivo está en riesgo, que automáticamente se bloquee? Tampoco. ¿Están entrenados los usuarios? No. Sí, se les dice hacer cosas. Tened cuidado con el phishing, punto pelota. ¿Tenemos una vigilancia 24/7 de lo que está sucediendo con nuestros datos? Porque a las 4 de la mañana podemos sufrir un ataque. Tampoco. Es decir, de todos estos elementos, y son pocos, son solamente un ejemplo, solamente cumplían los dos primeros. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la pregunta, ¿cuánto te preocupa la seguridad de tu empresa? La respuesta es 10. Pero cuando bajamos a campo y nos ponemos a ver exactamente cuánto te has preocupado para garantizar la seguridad de tu empresa, la respuesta es un 2. ¿Qué quiere decir eso? Que tu nivel de riesgo está aquí. Fijaos que de palabra nuestro nivel de riesgo está aquí, pero sin embargo cuando bajamos al campo y nos enfangamos y vemos qué es lo que hay de verdad, tenemos un altísimo, altísimo, altísimo nivel de riesgo. ¿Vale? Claro, nosotros somos una tecnológica que además cubrimos el área de ciberseguridad. Entonces, cuando yo estaba en esta reunión, el gerente me dijo, bueno, es que de esto, yo es que esto no lo sabía. Sí, sí lo sabías. Llevamos años, años, presupuestándote soluciones para este tipo de cosas, hablándote de la importancia, diciendo que tienes que hacer todo lo que hemos visto antes. ¿Qué experiencia tenemos nosotros? Que a pesar de la insistencia que hacemos, me vais a perdonar, pero no lo he puesto a grabar. Voy a poner a grabar. Aunque... no, se está grabando, perfecto. Yo sí, José David. Eh, a pesar de la insistencia que hacemos en que tenemos que poner mucha, mucha atención en la ciberseguridad, eh, pues no se hace todo lo que hay que hacer. Nos ha pasado con empresas que han sufrido ataques, que han sufrido crisis, que han sufrido incidentes. Y entonces es cuando nos dicen, oye, ¿qué tenemos que hacer? Claro, pero es que de esa crisis puedes salir o a lo mejor no sales. Y esto no es tremendista. Esto es que a lo mejor no sales. O sea, porque los riesgos de sufrir un incidente de ciberseguridad tienen muchísima, muchísima, muchísima capacidad para tumbar una empresa. Y esto es la cruda realidad, ¿vale? A ver, déjame un momentito que pasemos de diapositiva. Vale, ¿qué riesgos corremos? Pues haciendo un resumen, corremos riesgo de que los atacantes puedan tomar el control de nuestros dispositivos y hacer pues, cualquier cosa que se les ocurra. Hemos tenido experiencias de empresas a las que han entrado en sus servidores, se lo han comprimido en un zip y le han pedido un rescate, un secuestro de información. ¿Y todo por qué? Pues porque a lo mejor no tenían el software correctamente actualizado, porque había agujeros de seguridad, porque no tenían implementadas todas las medidas de seguridad necesarias. Bueno, eso puede darse, fijaos, con una versión antigua de Acrobat, tan sencillo como esto. O sea, no tener actualizados los sistemas hace porque esas actualizaciones lo que hacen es ir tapando agujeros según los van detectando. Entonces es fundamental tener garantizado que todos los programas que usamos se van actualizando. Puede haber fuga de datos. Aquí yo creo que en el ejemplo de fuga de datos y en otro que he puesto más adelante, he sido muy amable, porque he dicho envío accidental de archivos con información de clientes, saltándose la ley de protección de datos. Bueno, puede ser envío accidental, envío accidental o puede ser envío con dolo, con ganas de un empleado que se va, sustraer información para llevársela, se va a la competencia y se la entrega a la competencia. Bueno, fuga de datos en cualquiera de sus sentidos, ya sea accidentalmente o con conocimiento de causa. El brutal incremento de ataques cibernéticos que estamos sufriendo. Recordad que estamos en guerra.
sea, no tenemos una guerra armamentística en nuestro territorio, pero sí estamos dentro, en nuestro territorio, de una guerra cibernética. Y los ataques se han multiplicado de una manera brutal. Vulnerabilidades de cualquier software que tengamos. Las brechas de seguridad que existen se van tapando siempre y cuando estemos actualizados. Pero si no se actualiza, no se van tapando brechas de seguridad, ¿vale? Además de lo que nos puede suponer un ataque, una agresión, están las obligaciones legales que tenemos y las posibles multas. Y son multas que son... He vuelto a ser muy amable. He puesto multas significativas. Pero es que son muy, muy, muy significativas. Son multas de esas que pueden tumbar a una empresa, ¿vale? Entonces, no tenemos que perder esto de vista. Es no solamente los ataques que recibimos, sino que estamos obligados a proteger la información sensible de la que disponemos. Y disponemos de información sensible. O sea, no solamente cuando hablamos de información sensible, parece que siempre nos vamos a decir, no, bueno, pues las empresas sanitarias que tienen datos médicos y esos son pues de lo más sensible que hay o de lo más protegido que hay en las leyes de protección de datos, ¿no? Pero no solamente eso, es cuando firmamos un contrato con alguien, ese alguien nos está dando su nombre, apellidos y su DNI. O sea, eso estamos obligados a protegerlo. Y tenemos que demostrar, en caso de fuga, que estábamos protegiéndolo. Y en caso de no estar protegiéndolo todo lo que se le debería proteger, tenemos que demostrar que estamos en vías de implementar los sistemas necesarios para proteger esa información. Con lo cual, si no podemos demostrar esos dos elementos, la multa que le va a caer a la empresa es multa de esas que tumban a una empresa. Un ejemplo. Pues un empleado, sin darse cuenta, y además os voy a poner un ejemplo, eso nos ha pasado a cualquiera. Yo le voy a enviar un correo a Iván, escribo en el audio Iván, y por lo que sea, porque el último correo se lo envié a otro Iván ajeno a la empresa, me lo autorrellena y como voy con prisas, no miro y lo envío. Pues ya estoy sacando información sensible a alguien a quien no iba destinada, es decir, los errores suceden. Entonces, en este ejemplo, un empleado, por el medio que sea, con el ejemplo que os he puesto o por otro ejemplo, simplemente adjuntó un archivo que se equivocó y era otro archivo, envió datos sensibles a otra persona por error. La empresa no podía demostrar la implementación de medidas preventivas efectivas, no podía demostrar esa implementación de medidas preventivas ni que se encontraba en un proceso de implementar esas medidas efectivas. La multa fue lo suficientemente importante como para que se pusiera en cuestión la continuidad de la empresa. No estaba garantizado que la empresa pudiera recuperarse de esa multa. Ahí sí, ahí es cuando vinieron los lloros y entonces ahí comenzaron a tomar medidas. Parece que necesitamos que nos den palos, ¿no? Para que nos pongamos las pilas. Una cosa que no he dicho, todas las dudas las vamos a dejar para el final. Encantado de responderlas, ¿vale? Otro ejemplo. Lo mismo, bien porque un empleado se despistara o en este caso porque se recibió un ataque cibernético, ¿qué pasó? Que se expusieron datos sensibles de los clientes, ¿vale? Y la empresa nuevamente no pudo demostrar que tenía las medidas de seguridad adecuadas y no pudo demostrar que se encontraba en un proceso de despliegue de medidas de seguridad. Es decir, yo actualmente, o sea, ahora mismo no nos pueden exigir a nadie que tengamos todas las medidas de seguridad necesarias, porque son muchas, no son pocas, son muchas. Pero sí nos permiten que si no estamos, que si no disponemos de todas esas medidas de seguridad, al menos digamos, no tengo todas, porque esto además es un proceso vivo, cada vez sale un nuevo riesgo, cada vez aparece un nuevo riesgo y cada vez aparece una nueva medida para eliminar ese riesgo. Entonces, lo que yo sí puedo demostrar es,
yo estoy comprometido con esto y mirad, estoy en un proceso porque tengo contratado una auditoría, una consultoría, la implementación de sistemas como el que vamos a ver hoy, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? La empresa no pudo demostrar que estaba en ese proceso. La multa nuevamente puso en riesgo la continuidad de la empresa y entonces sí, ahí ya se dijo, oye, cuidado, tenemos que poner los medios para que esto no vuelva a pasar. Vale. ¿Por qué estamos aquí? Para contaros cuáles son los medios y que no tengamos que llegar a esto. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, ¿de qué tenemos que estar pendiente? Pues nada, ahí tenéis, casi nada. Del phishing, de cuidado con las wifi y cómo las compartimos, de que tengamos seguridad, autenticación multifactor, de capacitación de nuestros empleados, de actualizaciones de software, de VPN, de supervisión de las redes, de todo. O sea, hay que estar pendiente de demasiadas cosas. Entonces, si hay que estar pendiente de demasiadas cosas, eso es prácticamente inasumible. O sea, eso, si nosotros, si nuestro director técnico tuviera que estar pendiente de todos y cada uno de estos puntos, uno por uno, solamente se dedicaría a estar pendiente de estos puntos. ¿Qué sucede? Que hoy en día, si queremos chequear y decir, no, yo todos esos puntos los tengo controlados, podemos contar con herramientas que nos van a facilitar tremendísimamente poder estar pendientes y garantizar todos y cada uno de esos puntos. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues por eso, hasta ahora hemos estado, recordad cuando hemos empezado la presentación, que hemos dicho palabra clave, seguridad, y la otra palabra clave, o palabras claves eran 365 Premium. ¿Vale? Bueno, pues ahora es cuando llegamos a 365 Premium. Yo creo que está bastante extendido el uso de 365 estándar, que bueno, un plus de seguridad ya nos da. Pero disponemos de la herramienta, que es el siguiente paso al 365, es, en lugar de disponer de estándar, disponer de una licencia Premium. ¿Qué nos aporta? Con respecto sobre todo a seguridad. Nos aporta Microsoft Entra ID, Microsoft Intune, Microsoft Defender y Microsoft Purview. ¿Vale? Y sobre esto nos vamos a centrar. Nos aporta Microsoft Intune. ¿Qué es Microsoft Intune? Microsoft Intune nos facilita la gestión centralizada de los dispositivos. Nos permite tener un inventario de los dispositivos a los que nosotros hemos dado acceso a nuestra información. No solamente eso, sino que nos permite la instalación desatendida de aplicaciones. Nosotros ya podemos tener preconfigurado, si mi ordenador se rompe, que yo me compre un nuevo ordenador o que la empresa me facilite un nuevo ordenador y en el momento que inicie sesión, nuestro director técnico ya ha indicado cómo se debe de comportar mi equipo, a qué aplicaciones tengo acceso, dejarlas instaladas o preinstaladas. Entonces, está facilitando mucho su trabajo. Porque además él, cuando ha hecho eso, no ha dicho solamente, no, puede hacer uso de esta aplicación o que se le autoinstale esta aplicación. No, en ese proceso él ya ha estado indicando cuáles son las reglas para poder acceder y que eso sea seguro. Me puede indicar políticas de configuración de seguridad automatizadas. Es decir, todo eso es lo que decíamos antes. Él tiene que estar pendiente de todo eso. Si lo tiene que ir haciendo equipo por equipo y en mi equipo tiene que estar implementando políticas de seguridad, se va a volver loco. Sin embargo, si tiene un sistema como Intune en el que dice no, y esto que sea para todos los usuarios. Bueno, para todos no. Para este grupo de usuarios, estas políticas de seguridad y estos accesos. Para este otro grupo, estas otras políticas. Va a poder tener el registro y control de los dispositivos en una sola plataforma, con lo cual le va a liberar de tiempo de una manera tremenda. Va a restringir el uso de dispositivos no autorizados. Yo he puesto el ejemplo de se me rompe mi equipo y la empresa me entrega uno, me compro uno
Y entonces puedo acceder. Bueno, pues si la empresa me compra uno, él ya se encargará de autorizarlo. Si yo me lo compro, le tendré que dar la información para que para que lo autorice. ¿Vale? Evita que dispositivos personales sin la seguridad adecuada accedan a información sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se me ha roto el ordenador digo, oh, pues sigo con el de mi casa. Bueno, pues el de mi casa es confiable. Ya se encargará él de dar las políticas de autorización que considere necesarias. Y sobre todo, luego cuando, y eso nos puede pasar a todos, perdemos un dispositivo, ese dispositivo almacena información sensible de nuestra empresa, pues oye, que si cae en manos de los malos, la pueden usar contra nuestra empresa. Con lo cual él puede hacer un borrado en remoto, sin necesidad de disponer del dispositivo, pero sí puede hacer un borrado en remoto de los datos que contiene ese dispositivo. ¿Vale? Un ejemplo. Pues el ejemplo que yo ponía, se me ha roto mi ordenador y cojo el de mi casa y me conecto, pero resulta que el de mi casa está infectado. O sea, es un ordenador que no es seguro. Gracias a Intune se bloquea el acceso de ese ordenador. Se me notifica a mí, por supuesto, al director técnico o a nosotros como empresa, si estamos haciendo las funciones de que se ha producido ese intento de acceso con un dispositivo no autorizado y además en riesgo, y entonces ya pues, se ponen las medidas que sean necesarias. ¿Vale? En cualquier caso, no se ha puesto en riesgo la información o los datos de nuestra empresa. Tenemos otra herramienta más, que es Microsoft Entra ID, que va enfocada a la gestión de usuarios y que yo creo que su orientación es acabar sustituyendo al directorio activo de Microsoft. ¿Vale? Actualmente pueden convivir, pero yo creo que esta va a ser la evolución natural del directorio activo en algún momento del futuro. ¿Qué nos permite? Incorporar accesos condicionales a los usuarios. ¿Vale? De manera que establecemos las políticas de seguridad, de acceso o de negación de recursos en función de las condiciones que cumplamos, de nuestro cargo, de nuestras autorizaciones, etc. Administramos los permisos de acceso, facilitamos también el acceso a la sesión por parte de los usuarios, es decir, no siempre tenemos que estar logueando con múltiple factor de autenticación. Puede haber elementos en los que se diga, bueno, si ya se ha logueado aquí, ya que tenga acceso a determinadas áreas de nuestra empresa, ¿no? Se protege, evidentemente, los datos corporativos, donde dice sustitución del directorio activo, en algunos casos sí, en otros casos actualmente todavía es necesario continuar usando el directorio activo, y permite además administrar el acceso de sistemas externos que sean confiables y validados por nosotros. Os pongo un ejemplo. Para entrar en mi sistema, para registrar una solicitud de información o una oferta o un pedido, es necesario loguearse con doble o triple factor de autenticación. Pero claro, si tenemos una web donde un usuario externo está pidiendo una oferta o está pidiendo información y eso tiene que registrarse en alguno de nuestros sistemas, esa web es un automatismo, no puede usar un múltiple factor de autenticación. Bueno, pues a esa web le vamos a dar permiso de que solo a esa web nos escriba datos solamente con los datos de acceso que aplicamos a esa web. Es un ejemplo del último punto. ¿Vale? Un ejemplo de prevención de incidentes con Entra ID. Entra ID detecta un intento de acceso no autorizado. ¿Por qué? Porque el usuario estaba utilizando credenciales que están comprometidas. Ya el sistema sabe que esas credenciales, ese usuario y contraseña, ya no son seguros por lo que sea. Entonces, ¿qué hace? El acceso se bloquea inmediatamente, se notifica al equipo de seguridad y entonces ya el equipo de seguridad puede trabajar en notificar al usuario o facilitarle la actualización de las credenciales o, en su caso, revocarlas. ¿De acuerdo? Microsoft Defender. Microsoft Defender, el antivirus. El antivirus que, y esto es una información que yo creo que puedo dar hoy, porque es verdad que la industria del antivirus va a toda máquina,
Y pues yo qué sé, es que yo en los últimos 20 años he vivido muchas veces este es el mejor antivirus. Y no sé cuánto tiempo se puede aguantar esa afirmación de un antivirus. Actualmente, pues hombre, actualmente Microsoft Defender ya de por sí como antivirus y ya encima conectado con el resto de los sistemas que os estoy contando, es un antivirus de grandísima confiabilidad, ¿vale? Actúa como antivirus, eh, evidentemente detecta y elimina virus, ataques, defiende, está pendiente de alertarnos sobre versiones de sistemas que están desactualizadas, por ejemplo la Acrobat, que os decía antes, si él detecta que una versión de Acrobat no está actualizada, nos va a informar, ¿vale? Y nos va a hacer ese tipo de recomendaciones para así evitar brechas de seguridad. Y luego, yo creo que Microsoft es uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial, pues está usando esa inteligencia artificial para que Defender aprenda automáticamente cómo ir defendiendo mejor nuestros sistemas. Un ejemplo. Pues Defender detecta una brecha de seguridad. Es un archivo malicioso que intenta infiltrarse en nuestra red por el medio que sea. Defender lo bloquea inmediatamente. Entonces, bueno, y lanza las alertas necesarias tanto para el usuario como para el equipo de IT. Pero además es que Defender no actúa aisladamente. Como os he dicho antes, habla, se comunica con el resto. Entonces, cobra especial relevancia la integración y la colaboración que hay entre Defender e Intune. Hablan entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, Defender monitorea los dispositivos en busca de amenazas y si detecta algo, se lo informa a Intune, de manera que Intune puede hacer los bloqueos necesarios. Intune, en función de las políticas de seguridad que hayamos indicado, bueno, pues va a actuar viendo, por ejemplo, si un dispositivo lo identifica como que tiene un gran riesgo por el motivo que sea, puede restringir su acceso a otros recursos de la empresa, ¿vale? Si detecta una amenaza, si Defender detecta una amenaza, Intune puede tomar puede poner en marcha medidas preventivas, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Defender detecta que un dispositivo está en riesgo o que tiene un virus. ¿Qué hace? Alerta a Intune. Intune evalúa el estado del dispositivo, se aplican las medidas de seguridad y bloquea la comunicación de ese equipo con el resto de la organización. De manera que, mientras estamos solucionando el problema que ha detectado Defender, el resto de la organización no está en riesgo, que es algo que nos ha pasado históricamente. Entraba un virus en un equipo y ya, o sea, no sé si en horas o en minutos, el resto de la organización ya estaba vendida, ¿vale? Ahora no. Ahora Defender detecta inmediatamente que ha entrado ese virus, Intune bloquea la comunicación de ese equipo con el resto de la organización, con lo cual el resto de la organización sigue a salvo. Purview. Purview nos previene de la pérdida de datos sensibles de manera muy especialmente efectiva, diría yo. Por un lado, nos va a facilitar la auditoría de datos, con lo cual nos está facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales. Nos va a permitir etiquetar documentos, ¿vale? Documentos y correos. Y no solamente nos va a permitir etiquetarlos, sino que podemos automatizar su etiquetada. Por ejemplo, podemos indicar que aquellos correos, perdón, aquellos documentos que contengan un DNI o contraseñas, automáticamente se etiqueten y se etiqueten como confidenciales y se cifren, ¿vale? Conclusión, ¿de qué disponemos con Microsoft 365? De una seguridad unificada. O sea, con una sola licencia e integrada en toda la gestión de Office, tenemos garantizada, bueno, garantizada, como os decía antes, hasta el 1,
prácticamente la totalidad de los riesgos que corremos. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que sea bastante más económico que, por un lado, estar pendiente de todos esos elementos que os decía al principio, porque con la ampliación de una única licencia ya podemos cubrir todos esos elementos, y por otro lado, liberar al departamento de IT, sea propio o externo, de trabajo, con lo cual va a ser mucho más económico también el mantenimiento de ese departamento de IT. Si tenemos una persona dedicada a ver si los Acrobat de 30 equipos están actualizados, pues ala, ponle a dar vueltas por la oficina o a conectarse a equipos en remoto, a que entre, vea y sin embargo, si aquí simplemente puede identificarlo gracias a la suite de programas y de herramientas que tiene, pues se va a poder dedicar a labores en las que va a poder aportar mucho más valor que ir recorriendo los equipos a ver si el Acrobat está actualizado o si hay un protector de pantalla que salta a los 10 minutos o cosas de ese tipo, ¿vale? Conclusiones. ¿Para quién es Microsoft 365 Premium? Pues muy sencillo, es para aquellas empresas que están realmente preocupadas por la seguridad de su empresa. Y yo como conclusiones lo dejaría ahí. Es decir, esta es la clave. Si de verdad estamos preocupados por la seguridad de nuestra empresa, la mejor solución que tenemos ahora en el mercado, y esto no es comercial, o sea, esto no es que queréis vender mucho 365 Premium. No, no. Es que si tu empresa me vienes y me dices, oye, ¿cómo me puedes garantizar la mejor seguridad de mi empresa? Yo voy a buscar el sistema que más me ayude. Y el sistema que más me ayude a mí, a IBIS, que somos especialistas en ciberseguridad, va a ser 365 Premium. ¿Vale? Hasta aquí, os agradezco vuestra asistencia y si queréis abrimos el turno de ruegos y preguntas para si tenéis cualquier duda. Podéis o levantar la mano o escribir la duda en el chat, lo que prefiráis. Juan José, que te veo escribiendo. Antes de nada, muchas gracias por animarte y por abrir el melón. Pues sí, mira, si no, en vez de escribir te lo comento directamente. Perfecto. De estas herramientas, de las 4 que has comentado, ¿el Defender no está ya incluido? ¿O es que es una versión específica del Defender? El Defender no está incluido. El Defender se adquiere con Microsoft 365 Premium. Otra cosa que nos puede llevar a error es que en ocasiones cuando compramos Windows nos incluyan o no nos incluyan el Defender. Por eso algún equipo nosotros a lo mejor lo compramos, si lo compramos con una licencia profesional, bueno, pues en función de cómo lo compremos a lo mejor ya nos aparece el Defender. Pero en la licencia 365 estándar no está incluido el Defender. Sí, no me refería a la 365, me refería al Windows. Yo creía que el Defender estaba incluido en todos los Windows. Perdona, José David. Sí, buenos días. Por decirlo así, a grosso modo, el Defender que viene incluido con la licencia de Windows sería lo equivalente a una versión de antivirus light. O sea, Defender for Endpoint, que sería una licencia que además se puede comprar independientemente de una licencia premium. O sea, tú puedes decidir tener una licencia estándar y además querer tener un antivirus profesional, que es lo que hablaba José David al principio, añadirle a esa licencia estándar una licencia de Microsoft Defender for Endpoint que además de incluirte otras protecciones de seguridad que no vienen incluidas en la protección estándar que viene con Defender con el Defender incluido en la licencia de Windows, como tú decías, te permite además tomar decisiones que no te lo permite, o sea, decisiones centralizadas que no te lo permite el antivirus, entre comillas, gratuito que viene con la licencia de Windows. Es decir, por ponerte un ejemplo, yo quiero que en toda mi compañía no se puedan ver páginas que estén categorizadas como armas, como armamentísticas o como juegos. Quiero impedir que en toda la organización se pueda jugar a los juegos online, ¿vale? En el antivirus
que te viene con la licencia de Windows, eso no lo puedes hacer de forma centralizada. Incluso me atrevería a decirte que es que no lo puedes hacer. De hecho, no puedes hacerlo. En cambio, con la versión licenciada de Defender, es algo que puedes hacer no solo a nivel global, sino que lo puedes hacer a nivel global o con excepciones o por grupos, ¿vale? Decidir, pues ese tipo de perfil de usuarios sí que pueden navegar en estas páginas y estos otros no. O a estos les impido determinado software y a estos no. ¿Vale? Es un poquito lo que hablábamos de ese añadido primero, de tener el foco, de tener la visibilidad y luego que sea un antivirus profesional. Por ponerlo así en resumen, muy resumido era eso, ¿no? Que la licencia que te viene de antivirus con Windows es una versión light de antivirus. Esto Vale. Defender ya sería con estrógeno, o sea, estrógeno lo he dicho fatal, con un añadido. Sí, ¿vale? sí, ya queda entendido. Muchas gracias, Juan José. Más preguntas. Aprovechad. Mientras viene la siguiente pregunta, lo que acaba de explicar Iván es un poco parecido a los antivirus profesionales y no profesionales. Cuando tenemos un antivirus no profesional, pues es un antivirus, pues como dice Iván, light. Para mi casa yo me puedo comprar un antivirus personal, no es profesional, y ese antivirus yo puedo hacer configuraciones sobre él, pero claro, para mí, para el usuario. Cuando entras con un antivirus profesional, te da una plataforma de gestión de usuarios. Entonces, claro, eso te permite realizar acciones globales contra tus usuarios. Contra no, a favor de. Más preguntas, por favor. Otra pregunta, si os importa. Adelante. Sobre el 365 este Premium, ¿tendría que estar instalado en todos los dispositivos o solo en los que... O sea, se podría hacer una gestión, por ejemplo, de los programas que están desactualizados y todo eso, con cierta licencia nada más? ¿O tiene que estar metido en todos los dispositivos de la empresa? Si vamos por capas, lo que decíamos a nivel de detectar qué software está desactualizado, te valdría con Defender for Endpoint. O sea, Sí, pero eso tendría que estar instalado en todos los dispositivos, ¿no? Sí. O sea, bueno, en todos, no es obligatorio, en todos los que quieras monitorizar. Sí. Es decir, yo quiero saber, como decía José David, qué versiones de Acrobat están desactualizadas en mi parque informático. Solo te lo va a decir de aquellos equipos que estén unidos a Defender. Vale. Hay que ver Defender no solo como un antivirus, sino como una plataforma de seguridad. No es solo el antivirus, es lo que el agente de Defender es capaz de decirle a una consola centralizada para tomar decisiones. No es solo Defender no es solo el antivirus. Vale, pero el Defender no se sí, puede adquirir por separado. sí, Sería... lo puedes. Bueno, perdonad, todas las herramientas que os he explicado se pueden adquirir por separado. Sí. O sea, hay una licencia o sea, tú puedes adquirir por separado Intune, puedes adquirir por separado. Lo que pasa es que la licencia de 365 Premium ya te las engloba todas. Entonces es más cómodo, más económico, más sencillo de administrar si pasamos a una licencia de 365 Premium. Sí, al final es una cuestión de números. Sí. Vale. Pero sí, la respuesta es sí. Puedes adquirir cualquiera de los add-on o de los añadidos por separado. Puedes tener una estándar y tener luego un Defender. Perfecto, Adelante, más gracias. consultas. Animaos. Estamos en tiempo de descuento. Habíamos convocado el webinar de 10 a 10:45. Yo tenía serias dudas de que fuera capaz de contarlo en el tiempo asignado, pero bueno, parece ser que dudas incluidas hemos cumplido tiempos. Entonces, vamos a dar última oportunidad para alguna duda que quede por ahí, si no cerramos. Como decía, tiempo de descuento. Si tenéis alguna duda, por favor, aprovechad y si no, damos por cerrado el webinar. Vale, pues como vemos que no hay más dudas, bueno, por un lado, en la presentación ahí tenéis nuestros datos de contacto,
por si queréis avanzar en algo de lo que hemos estado viendo, pues estaremos encantados de ayudaros. Os enviaremos la presentación, ¿vale? Os enviaremos la presentación, pero para ello sí os vamos a pedir, porque siempre nos cuesta mucho, que por favor rellenéis la encuesta que os vamos a enviar pues, a lo largo de hoy sobre el webinar para ver qué os ha parecido, ¿vale? Entonces, en el momento que nos enviéis, o sea, a los que nos rellenéis la encuesta, os enviaremos esta presentación y el enlace a la grabación del webinar, que ese enlace a lo mejor lo pasamos mañana, pues cuando hayamos ya podido bajarlo, subirlo a YouTube y demás, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ha sido un placer y nos tenéis aquí a vuestra disposición para poder profundizar en cualquiera de los temas que hemos visto. Muchas gracias, José David. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.